Ya, lo que pasa que lo que conversaba, lo que decía el profesor Otto, hay un alumno que yo le mandé un correo por un curso y el otro no se ha preocupado de informar su situación. Entonces, para efectos prácticos, si es que no están, ni ahora esta es la tercera clase, el grupo ya no debería considerarlo porque los grupos ya se armaron y comenzaron a trabajar. Es responsabilidad del alumno comunicarse con los profesores de cátedra y indicar su situación. Si a lo mejor él va a eliminar el curso más adelante. No sé si queda claro, Rosario. Sí, yo opino exactamente lo mismo. Aparte que ese grupo, como les comentaba, en paralelo incluyeron a Benjamín Teddy, que se incorporó el último miércoles, Sí, pero no, y él no está en la él lista sí de cursos. No está en la ya no lista. está. No, eso es lo que estaba viendo yo recién. No, no está. Benjamín no está en la lista de curso hasta ayer al menos. Oh, qué extraño, porque ellos me dijeron que estaban trabajando en la carta de cotización con él. No, pero salen los integrantes. En los integrantes sí, pero en el listado oficial no está. Entonces, si él Ah, qué está extraño. trabajando, es buena la información que estás dando. Si él está trabajando, yo no sé quién tiene el correo de él para que él nos mande un correo, mande un correo a los profesores aclarando su situación y que ya está trabajando y ahí no habría problema porque a lo mejor va a agregar el curso más adelante. No sé cuándo es la fecha. Ya. Yo le puedo mandar un correo porque se comunicó también conmigo Ya, por correo. ya, mándale un correíto con copia a nosotros, al profesor Otto y a mí, y ahí ya sabemos ya para seguirle la pista. Ya, súper. Perfecto. No, y Edgar al menos debería haber acusado recibo del mail que le mandamos, al Sí, menos eso, pero no ha hecho nada. Así que yo lo dejaría hasta aquí nomás a Padilla. ya, Sí. ya, perfecto. Oye, son las 6:05 tengo yo. Sí, Sí. ¿Cuántos alumnos tenemos conectados? tenemos Tenemos 9. ya, igual que el miércoles pasado, ¿no? Si quiere le damos un minuto más y después comienzo, porque la presentación mía esta vez Sí. no es larga. Ya, pues, a ver. ¿Tú tienes algún otro punto más o no? No, administrativo no, quizás dejarle tiempo a los estudiantes, a los que están en clase, Ya. para que hagan consultas de sus proyectos. Yo traté de responder algunas consultas por mail, pero yo estoy Ya. seguro que van a haber más consultas. Algunas aclaraciones Sí, denunciado. Ya. sí, correcto. Perfecto. Entonces, vamos a tener tiempo después De las dos clases, sí. de tu presentación, porque yo, de todas maneras, si me alargo, haz de semáforo, me avisas, por favor. Ya, Pero no debería alargarme. Estoy poniendo el reloj aquí bien a la vista. ya. No se ha metido Bueno, nadie ¿sabes más lo que a voy la a hacer clase. sí, mientras tanto, voy a compartir pantalla y. Yo estoy grabando, ¿ah? Oye, ya, espérate un cachito, espérate. Eh, lo que pasa es lo siguiente, que no abrí el archivo, así que lo quiero abrir ahora, espérate. Sí, Se dele me nomás. olvidó poner. No, pero aquí lo tengo, espérate. En todo caso, los dos archivos, el suyo y el mío, ya están subidos a un curso, ¿ah? Cursos, Los, ya, los alumnos lo pueden sacar de ahí. ya. Ya te lo estoy abriendo. Ah, se me olvidó. ¿Quién es la señorita que no va a asistir? ¿Rosario Molinari? ¿Quién es, don Arturo? No, la alumna que nos mandó un correo, dices tú, Ah, la que tiene sí, problema sí, con su mamá. No, sí. se llama María José. El apellido no lo tengo, pero se Ya, llama María ya, José. pero ella no está ahora, ok, ya. No, no está porque la mamá está enferma. Entonces, después de la clase le mandamos un correo
Ya, en los términos que conversamos. Po. Espérate, perfecto. déjame. Estoy compartiendo pantalla, a ver si logro. Ahora se oscureció, ya va a aparecer ya. Algo debería aparecer, creo yo, pero espérate. Ahí está, ahí apareció. ¿Apareció algo? Sí, sí. La pantalla sobre su Ya, computador tiene que ponerla en modo presentación nomás. sí, sí, claro. Espérate, que estoy viendo cómo. Tengo varias cosas abiertas acá. Espérate. Algo pasa. Es que tiene una ventana abierta abajo. ¿A dónde ya tengo? Espérate. O lo otro es que apriete la misma del PowerPoint, donde Sí, está la mira, clase. mira, lo que voy a hacer es cerrar todo y después voy a abrir de nuevo todo. Espérate. Ya. Es que aquí tengo muchas cuestiones abiertas. Espérate. Ya, espérate, voy a dejar de compartir para poder partir de nuevo. Espera un poquito. Ya, ahora voy a compartir, ¿ya? Perfecto. Mira, a ver si lo encuentro. ¿Y por qué no está? Espérate que Está abriendo la presentación. Sí, la estoy buscando en la presentación, pero no la encuentro. Fíjate. Espérate, déjame ver otra cosita. Le queda la opción de abrirla de nuevo, porque si está abierta le va a tomar esa. Espérate, sí. Sí, sí. Tengo que abrir la presentación. Espérate, Sí. a ver, dame un minutito. Mira, siempre lo abro antes y ahora no lo hice. Espérate, ya, a ver si ahora resulta esto. Ya. Ahí está abriendo, pero está abriendo en mi escritorio nomás. Ya, ahora me quiero ir Compartir. El share screen. a compartir. ¿De dónde está el compartir ahora? Espera, acá abajo está. Ya, ahora voy a compartir, ahora debería ¿Ya? aparecer. Sí, ahora está. Ya, ahora debería aparecer algo. Está por aparecer, se oscureció. Ahí está. ¿Está? Pantalla completa nomás tiene que poner. Pantalla completa. Espérate. Vale. Algo pasa. Mire, en el menú de abajo, donde aparece la pantallita sola, ese es pantalla completa. Ya, es que lo que pasa es que no me aparece, oye. Your screen. Espérate, ahí está. La pantalla completa, ¿cuál me dijiste que era? No, ahora desapareció el menú. Tenía usted una pantallita abajo en el menú, en la barra de abajo. Es que Pero no me. ¿Sabéis lo que pasa? Que no me abre la. aquí dice presentación con diapositiva, aquí arriba. Presentación. Parece que voy a tener que hacer todo de nuevo. No, hágala ahí. Qué raro. Pinche presentación con diapositiva, que está al lado. Presentación con diapositivas que no Ahí, tengo. arriba está en el menú horizontal. Ya tengo mute, stop video, participantes, chat, new share. Ah, no, lo tiene en el menú horizontal, pero de la aplicación PowerPoint, que está en color. Pero ese lo tengo en el escritorio. Acá, a ver, voy a ver si resulta. Yo sé que hay una tecla directa, pero no me acuerdo cuál es. Sí está, espérate, ahí lo apreté recién, deja ver si responde. Se demora un No, poquito. se devuelve. Ahí está. Ahí sí. ¿Sale? Ya, Ahí bueno. está la pantalla completa. Ahí está pantalla completa. Sí, Y se escucha bien también. sí, Ya. se escucha bien. ¿Y qué horas son? Son las 6:10, entonces comienzo. ¿Ah? Perfecto. Ya, primero un saludo para todo el curso. El tema que vamos a ver hoy día es un repaso de las etapas de un proyecto
y algunos antecedentes generales relacionados con las etapas de un proyecto. Como es un repaso, es para reforzar un poco lo que vimos el semestre pasado, que todavía había algunos vacíos para entender bien cuáles son las etapas más significativas, digamos, de un proyecto y dónde como ingenieros debemos saber, digamos, trabajar. Y para los alumnos nuevos, bueno, será materia nueva. Entonces vamos a ver en la primera diapositiva las etapas del proyecto donde están representadas en unas cajitas. Esta es la primera etapa, que es ingeniería conceptual, después viene una etapa de anteproyecto, después viene una etapa de factibilidad, una etapa de ingeniería de diseño básico. Luego hay un proceso acá de licitación, que la vamos a ver en una diapositiva aparte siguiente, y comenzamos después de la licitación con la ingeniería de detalle, la construcción, montaje, las pruebas y finalmente la recepción y la explotación comercial del proyecto. Ahora bien, en la primera etapa, abajo llevamos una línea del tiempo, en años normalmente. Aquí estamos pensando en proyectos mayores, o sea, estamos pensando en centrales, en subestaciones mayores, líneas, en fin. Para proyectos chicos es perfectamente posible saltarse algunas de estas etapas y comenzar, incluso a veces, una cosa muy pequeña, simplemente se hace una licitación muy corta o se pide una cotización y se parte de aquí para adelante. O sea, se ve, el contratista ve todo el proyecto y la parte del mandante, la primera parte de los estudios previos es más corta. Entonces es cuestión de aplicar criterios, ¿no? Debajo de cada cajita describí las actividades que se hacen en cada una de ellas. La pueden ver después con más claridad. Pero hay dos aspectos importantes, o dos etapas importantes que las vamos a definir bien. Una es la de diseño básico y la de ingeniería de detalle. Ustedes ven que estas etapas están separadas por el proceso de licitación. Eso es lo importante. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ahora bien, lo otro importante es que en la medida que el proyecto va avanzando en el tiempo, el margen de incertidumbre va también disminuyendo. Al comienzo se conoce muy poco sobre el proyecto, por lo tanto, el margen de incertidumbre es más o menos 30%. Esto aplica, por ejemplo, si uno quiere hacer un presupuesto en esta etapa, si uno quiere dibujar planos con dimensiones, en fin, todo lo que es acotado tiene entonces un cierto margen que es de este orden. Después este margen va bajando y llegamos a la etapa de diseño básico con un margen de más o menos 10%. O sea, aquí el presupuesto ya tiene que ser bastante más ajustado a la realidad. Si el presupuesto oficial o lo que resulte de un proyecto son 100 millones y presupuestamos 105 o 95 millones, es porque estamos dentro de esta banda y estamos bien. La otra cosa que hay que mencionar en esta diapositiva es que ya ojalá en la etapa de factibilidad, entre factibilidad e ingeniería básica, se tramite la autorización ambiental, la RCA, la resolución de calificación ambiental. De tal manera que cuando se llegue al proceso de licitación, ojalá ya tengamos autorizado el proyecto. Más adelante les voy a mostrar un caso real de una tramitación de RCA que corresponde a la Central Osorno, y ahí se van a llevar ustedes una sorpresa cuando se lo muestro. También les voy a mostrar un calendario de cómo sería un proceso de licitación, cuánto tiempo nos toma. Lo otro que hay que tener en cuenta acá es que en la medida que el proyecto se va desarrollando desde el comienzo, hasta, por ejemplo, la etapa de ingeniería de diseño básico, se va juntando información. Aquí hay una escala, un porcentaje de información. Ustedes ven que va aumentando la información y se llega con un cierto monto de información a licitar. Luego, en el proceso de licitación, se agrega otro monto de información. Y finalmente, en la etapa del contratista, que es la etapa de construcción, se agrega otro monto. Entonces, se van sumando estos montos de información, lo que da el resultado total de planos y documentos del proyecto. Ahora bien, en esta primera etapa,
las responsabilidades del mandante y los costos son del mandante. Es decir, si el mandante solicita un estudio de ingeniería conceptual, al término de este estudio, el output es un informe, y ese informe hay que pagarlo. Si ese informe es positivo, seguramente va a pedir otro de anteproyecto, después va a pedir un estudio de prefactibilidad a lo mejor y de factibilidad. Aquí, si el resultado es sí, se sigue avanzando. Si el resultado es no, que no es factible, bueno, se llega hasta acá nomás y se ve cuál es el motivo por el cual el proyecto no sería factible y se tratará de resolver. Caso contrario, el proyecto llega hasta ahí nomás. Ahora bien, en el caso de la... Y por lo tanto, todo lo que estamos viendo en esta etapa son estimados. O sea, tenemos dimensiones estimadas, presupuestos estimados, todo es estimado. Pero a partir de la etapa de ingeniería de detalle hacia adelante, todo es conocido. Aquí conocemos el presupuesto que fija el contratista, aquí conocemos, perdón, las dimensiones, los pesos, las marcas, los equipos, etcétera, etcétera. Y por último, en la etapa de contratista, el mandante organiza una ITO, una inspección técnica de obra. Esta ITO tiene por función supervisar que el contratista cumpla con el contrato. Ahora bien, vamos a ver que el proceso de licitación comienza con un llamado a licitación y termina con la firma del contrato. La firma del contrato es con un proponente, uno de los tantos proponentes que se presentaron al proceso de licitación, se elige el mejor y con ese proponente entonces el mandante lo contrata y pasa a ser el contratista de las obras. Ese es un poco el desarrollo normal de un proyecto, de un megaproyecto, por decirlo así. ¿Y cuál es la conclusión que sacamos de esto? Es que como ingenieros deberíamos estar en condiciones de trabajar en cualquiera de una de estas cajitas. Si estamos en ingeniería de detalle, bueno, tenemos que saber qué cosa nos corresponde como eléctricos acá. Si estamos en diseño básico, qué es lo que nos corresponde aquí. En fin, y así sucesivamente. Ese era un poco el propósito de esta diapositiva. Aquí tengo esas dos preguntas que les mencionaba hace un momento atrás. ¿Qué es lo que es la ingeniería de detalle y qué es la ingeniería básica? Esto lo han consultado en varios semestres y aquí tengo un resumen. Ingeniería de detalle, todas las actividades necesarias que permiten la construcción del proyecto, el desarrollo y construcción del proyecto. Y la ingeniería básica, todas las actividades que permitan la licitación del proyecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en la etapa de construcción? Hay que hacer planos para construcción. El unilineal, disposición, montaje, con sus datos finales, con sus dimensiones de los equipos, sus pesos, sus fabricantes, sus garantías, etc. También tenemos que hacer los planos de canalizaciones, el trazado final, el tipo de canalización, los cables, el alambrado, con los conductores, el alambrado es un trabajo bastante largo dentro de la ingeniería de detalle. Están acá indicados. Y comprar los equipos, hay que comprar los equipos y los materiales, y para eso hay que hacer especificaciones técnicas para compra de los equipos, tener instrucciones de montaje de los equipos y llegar entonces hasta los planos SBIL. Y todo este proceso se controla a través de la curva S, que la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, en ingeniería básica, ¿qué es lo que hace? También se elaboran planos, pero son planos para licitación. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre estos planos, que son para construcción, y estos planos que son para licitación? La diferencia está en que en estos planos las dimensiones son conocidas, y en estos planos las dimensiones son estimadas, los pesos estimados, etc. Me ha tocado ver proyectos en que los planos de licitación son tan buenos, tan bien hechos, que prácticamente los planos de construcción se modificaron muy poquitito, muy poco. Y me ha tocado ver otros casos donde los planos de licitación son escasos, son muy pobres, están hechos con, digamos, con una aproximación realmente baja, de tal manera que en la etapa de
de ingeniería de detalle hay que hacer prácticamente planos nuevos para poder construir. O sea, están los dos extremos. Eso es una realidad. Y en la ingeniería básica hay que hacer las especificaciones técnicas para licitar. O sea, aquí el mandante indica cómo quiere su proyecto, de acuerdo a qué normas, con qué calidad, etc. Acá las especificaciones técnicas ya son para comprar los materiales, no son para, ¿cómo se llama?, licitar. Y finalmente la ingeniería básica, toda esta información de planos, especificaciones técnicas, hay unas bases administrativas también, hay que editarlas y conforman lo que se llaman las bases de licitación. Entonces, en resumen, en la ingeniería de detalle todo es conocido, todo es para construcción. En la ingeniería básica todo es estimado, todo para licitación. Ese sería un poco el resumen, ¿no es cierto?, de la diferencia entre esta ingeniería, que es la básica, y esta ingeniería, que es la de detalle, y que tenemos el proceso de licitación entre medio. Si hay alguna consulta, yo sugiero que, les pido que me interrumpan para ir aclarando. Bien, hechas esas respuestas, llegamos entonces al proceso de licitación, que también hay una serie de cajitas acá. Parte con el aviso llamado licitación, luego se compran las bases, hay que estudiar las bases, hay que aclararlas, hay que preparar la propuesta, entregar la propuesta al mandante, hay que estudiarla, hay que aclarar la propuesta, hay que hacer reuniones ahora con los proponentes, preparar un informe de adjudicación, pasa al directorio para que se apruebe ese informe de adjudicación o se modifique si es necesario, se envía una carta de adjudicación y finalmente se firma el contrato con el proponente que salió elegido. Ustedes ven que debajo de cada cajita hay unos recuadros chiquititos con una M en rojo y una P en azul. La M significa que esa caja es responsabilidad del mandante y la P significa que esa caja es responsabilidad del proponente, es decir, del interesado en participar y ganar el proyecto. Entonces vamos a tener actores por el lado del mandante, actividades y actores por el lado del mandante y actores por el lado de los proponentes. Lo vamos a ver eso en la diapositiva siguiente. Aquí está, hay como dos mesas de trabajo. Por un lado está el mandante y por otro lado están los proponentes. Uno de los proponentes se transforma en contratista, que es el que gana. Ahora bien, el mandante es el que decide el proyecto, el que invierte, el que corre el riesgo, digamos, finalmente con el proyecto, debe preparar las bases de licitación, ya lo vimos ya que lo hace en la etapa de ingeniería, puede precalificar a fabricantes y a consorcios, es decir, aquí podría ser un estudio, decir quiénes son aquellos que realmente van a poder comprar las bases y quiénes no. Llama a la propuesta a través de un aviso. Les voy a dar un ejemplo un poquito más adelante. En la propuesta se indica la fecha y el día en que están las bases disponibles para ser compradas. El costo más o menos de las bases sobre 1 millón de pesos, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, dependiendo del proyecto. El proponente compra las bases, las estudia, hay una etapa de aclaración de las bases. Les voy a mostrar una carta Gantt de un proceso de licitación donde todas estas actividades se van ordenando en el tiempo. Prepara las propuestas, lo que está con rojo son actividades como importantes. Prepara la propuesta, la entrega al mandante en la fecha que está indicada en el aviso, las recibe el mandante, las estudia, hace un informe de recomendación. Aquí en el estudio de propuestas deja las que están cumpliendo, digamos, con las bases de licitación. Las que no cumplen con las bases de licitación se eliminan. Ahora, si llegan muy pocas propuestas, puede el mandante declarar desierta la licitación y decir, ¿saben qué más? No voy a licitar, voy a mejorar mis bases, voy a corregir y licito en 1 o 2 años más. Bueno, informe, recomendación, carta de adjudicación y la firma. Una vez firmado el contrato, se tiene el contratista. Vamos a ver en la carta de Gantt, les voy a mostrar cómo se ordena todo esto en el tiempo. Aquí hay un ejemplo de aviso de licitación señalando lo siguiente, que si el financiamiento de la obra, del proyecto, es fiscal, es del gobierno, se requiere un llamado a licitación público, nacional, internacional y amplio. Este es un ejemplo de un llamado amplio. Aquí se dice que es una licitación pública internacional.
y lo está haciendo el Centro de Despacho Económico de Carga, y se trata de licitar un nuevo tramo de una línea de 220 kilovolts, el Rodeo Cerro Chena. Y aquí dice, podrán adquirir las bases y participar en el proceso de licitación personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, en forma individual o como parte de un consorcio o asociación, que cumplan con la exigencia y requisitos establecidos en la ley y en las bases de licitación. Aquí está. Los interesados pueden adquirir las bases de licitación en las oficinas del SEDEC, Teatinos 280, oficina 601, el día lunes a viernes, excepto los festivos, de tal hora a tal hora. Estas bases tienen un valor de, en este caso, de 500.000 pesos. Y aquí abajo se indica, el plazo de recepción de las propuestas vence el día 24 de febrero, en este caso del 2006, a las 12 horas. O sea, aquí están todos los datos para que los proponentes puedan licitar y entregar en la fecha que se indica las propuestas al mandante. En este caso es el Centro de Despacho Económico de Carga. Y este es otro llamado a licitación, pero en este caso el financiamiento es privado. Este corresponde a la hidroeléctrica Los Presidentes, cuyo dueño son los Canalistas del Maipo, es la Sociedad de Canalistas del Maipo, que es una empresa privada. Así que ellos pueden licitar a elección del mandante. Yo quiero pedirle propuestas a 2 o 3 mandantes, en este caso se le está pidiendo a Errázuriz y Asociados, se le pidió a cuatro empresas, y licitaron las 4 empresas. Y aquí está el texto. La empresa eléctrica Puntilla, estos son los Canalistas del Maipo, tiene el agrado de invitar a su representada SECO, que sería la representada de estos señores Errázuriz y compañía, a participar en la licitación por el contrato de la referencia. El contrato de la referencia, este que está acá, es ingeniería, suministro, supervisión del montaje y puesta en servicio de la mini central hidroeléctrica Los Presidentes. Y después se explica, su propuesta deberá basarse en los antecedentes proporcionados por la empresa, etcétera, etcétera. Y aquí se indica lo que se adjunta, las especificaciones técnicas, las bases, los planos, etcétera. Aquí no se cobra, aquí se entrega nomás. Aquí se da un pequeño cronograma, ¿no es cierto?, de la invitación, y la entrega de los documentos es el día 15 de abril, recepción el día 21, finalmente la fecha prevista es el día 16 de mayo. Bueno, todo esto se cumplió y esta es una central que todavía está en proceso. Finalmente la firma ahí el gerente de desarrollo. Bueno, ahí tienen 2 ejemplos entonces. Uno amplio, una licitación amplia, y un llamado reducido, por decirlo así, a elección del mandante. Ahora bien, un ejemplo de licitación y de proyecto es la hidroeléctrica Ñuble, donde el mandante es Hidroñuble y el contratista es Andritz Hydro Austria. En este caso participaron 6 proponentes. Participó un austriaco, un italiano, un alemán, participó también Japón, y otro más que en este momento no recuerdo, pero el elegido fue finalmente Andritz Hydro Austria. Ahora, en esta hidroeléctrica existen, vamos a verlo acá en esta otra diapositiva, 3 contratos. Y por lo tanto hubo 3 procesos de licitación: un contrato por obras civiles, un contrato por la zona de caída, que es la tubería en presión, y un contrato electromecánico, que es donde participan eléctricos y mecánicos. El contrato civil, por supuesto, por las obras civiles de casa de máquinas, aducción, boca toma, cámara de carga. El contrato de zona caída es el suministro de la tubería en presión, contrato electromecánico e ingeniería, suministro, montaje y pruebas de los equipos eléctricos y mecánicos. Esto se conoce como un contrato del tipo EPC. EPC significa, esto es una sigla en inglés, Engineering, Procurement and Construction, ingeniería, suministro y construcción. La inversión total, sumando estos 3 contratos, son 420 millones de dólares, son 2 máquinas de 75 MVA, el total de la central son 150 MVA. De estos 420 millones de dólares, el contrato electromecánico, este que está acá, que es de suministro de los equipos, montaje, etcétera, es de 75 millones, o sea, es un 18% del total.
El contrato que se lleva el mayor porcentaje de este total es el civil. En este caso, el canal de aducción son 18 kilómetros, así que esto tiene un costo bastante alto, y casa de máquinas también. O sea, con estos dos ítems ya va a una cifra bastante alta. Ahora bien, considerando ahora la potencia y el total del proyecto, se puede sacar un parámetro que es costo por kVA. En este caso tenemos 420 millones dividido por 150 kVA, nos da $2.800 el kVA. El rango típico ahora de este parámetro para hidroeléctrica está entre $2.500 y $3.000 el kVA. O sea, estamos más o menos bien, estamos con 2008, estamos más o menos en el rango. Y ese es el costo entonces de esa central. Ahora, para manejar estos tres contratos, hay un programa maestro que los coordine en el tiempo. Por ejemplo, a ver, si tomo el contrato civil, tenemos que tener primero la casa de máquinas y después tenemos que tener el suministro electromecánico. No podemos tener los equipos si no tenemos la casa de máquinas lista para poder instalarlos. O sea, ahí ya hay un trabajo de coordinación. La tubería en presión no la podemos instalar si no tenemos la cámara de carga lista. El canal de educción no lo podemos comenzar si no está lista la bocatoma. Entonces, todas estas cosas tienen que estar dentro de este programa maestro debidamente ajustado en el tiempo, y un responsable que vaya viendo que estos tiempos se cumplen y que no haya atraso al digamos, trabajar un contrato con el otro contrato, ¿no es cierto? Siempre los contratos tienen que conversar en forma fluida entre sí. Por eso que, sí, bien es cierto que estamos trabajando como eléctrico en el contrato electromecánico, tenemos que tener bastantes nociones de obras civiles y de zona caída, porque las obras civiles, por ejemplo, tienen cosas eléctricas consideradas, como son, por ejemplo, la malla de tierra está considerada en la obra civil, y eso es totalmente eléctrico, y así sucesivamente. Bueno, les muestro esto para que sepan que todo esto que vimos anteriormente acá en esta gráfica, porque aquí estamos trabajando, ¿no es cierto?, desde la licitación para adelante, desde la ingeniería conceptual. La licitación ya vemos que la ganó Andritz, y todo este tramo de acá lo hizo Andritz Aero, supervisado por la Inspección Técnica de Obra. Bien, ahora veamos algunos ejemplos del calendario de licitación. Aquí es una licitación que se inicia el 18 de abril con un llamado a licitación con un aviso en la prensa. Las bases se venden el 25 de abril y hay un periodo entonces de aclaraciones de las bases y de respuesta. Las aclaraciones las formulan los proponentes, la respuesta lo da el mandante. Y se cierra este proceso el 15 de octubre, ahí se cierra. Aquí ya comienza y se cierra el proceso de aclaraciones, y las propuestas se entregan entonces el 31 de octubre. Hasta aquí está la línea roja, digamos, para los proponentes. De aquí para adelante trabaja el mandante, estudia las propuestas. El 25 de noviembre los especialistas entregan su informe de adjudicación al directorio, el directorio lo aprueba el 7 de diciembre, y el 18 de diciembre se firma el contrato. Es decir, desde el 18 de abril hasta el 18 de diciembre pasan 8 meses. O sea, el proceso de licitación en este caso, poquito menos de un año. Hay otros procesos que son más cortos, más fluidos, pero hay otros también que se alargan más. Les voy a mostrar un ejemplo a continuación de un permiso de medioambiental, tramitación de un permiso medioambiental. Este es un caso real de la central hidroeléctrica Osorno. El año 2007 se presenta el estudio de impacto ambiental al servicio de evaluación de estudio ambiental. El 2009 le aprueban o le dan la RCA a la central Osorno, el 2009. El 2012 esto va a tribunales de justicia, o sea que, digamos, se piensa que la RCA ya es el último documento de aprobación y que el mandante ya cumple con toda la ley del país, pero sin embargo, los tribunales de justicia en este caso están como por sobre esto. Y finalmente, en 2014 hay una toma de terreno,
el 2018 actúa la fuerza pública y recién el 2019, a través de un decreto del Ministerio de Energía, se autoriza nuevamente el reinicio de la obra. O sea que pasaron 12 años en que esta central estuvo con problemas con su tramitación ambiental. Y hay otras que son más cortas, pues en este caso, por ejemplo, podría haber sido hasta el 2009, pero con todo el conflicto de las comunidades y la parte judicial, se alarga hasta el 2019. Es interesante que esto también lo conozcan ustedes porque naturalmente que incide en los tiempos de puesta en servicio y de construcción de las obras, porque en todo este periodo la obra está paralizada. Entonces, digamos, no, hay que considerar eso, los costos que eso involucra. Ahora bien, veamos brevemente la curva S. El propósito de esta curva S es controlar el avance programado del proyecto versus el avance real, el avance físico. Y se obtiene a partir de la carta Gantt, lo vamos a explicar más adelante, el software, el Project Manager exporta estos datos a un formato de planilla Excel y la planilla Excel lo transforma en figura. Aquí está un poco explicado eso, representa el avance real respecto al planificado, recibe el nombre de curva S por su forma. Se fijan que tiene una forma de curva S. Al inicio la pendiente es baja, siempre cuesta como arrancar el proyecto, y el término también es lento porque hay ejecución de terminaciones que hace que esto sea lento. La curva azul es la planificada, la curva verde es el avance real, y la roja es una curva límite, o sea, si lo real, es esta curva verde, va por debajo de la roja, es porque estamos mal, estamos perdiendo, digamos, plata, por decirlo así. El ideal es que esta curva verde vaya ajustada al azul, a lo planificado. Eso es lo ideal. Ahora bien, en el eje vertical, acá en el eje vertical, se indican porcentajes de actividades. Pueden ser las horas hombres que uno quiere controlar, los costos, el avance físico de la construcción, todos esos porcentajes van acá, ya sea en la unidad que corresponde. Y en el eje horizontal va en función del tiempo, que pueden ser días, meses o años. Tenemos acá la carta Gantt con su software, repasa esta información a una planilla Excel y la Excel finalmente elabora la curva S. Ese es en rasgos muy generales la forma en que esto funciona. Y es el termómetro de esta curva, es el termómetro del proyecto. Esto nos va diciendo si vamos bien o vamos mal, si vamos a tiempo o no vamos a tiempo. Ustedes también en su trabajo pueden hacer una curva S y controlarse internamente. Bien, planos de otras especialidades. ¿Por qué los pongo acá? Planos civiles, arquitectura, topografía, mecánicos y planos de los fabricantes, los equipos. Pongo esto porque el trabajo es en equipo. Así que nosotros como eléctricos tenemos que tener contacto con arquitectos, con civiles, con mecánicos, topógrafos, etc. Y por eso hay que manejar algún volumen de información de ello. En este caso, el caso de máquinas, rocatomas, las salas eléctricas, los civiles, los proyectos fotovoltaicos, eólicos, etc. Y topografía también, porque hay que georreferenciar las subestaciones, las centrales, etc. Lo mismo para la topografía de trazado de líneas de transmisión. Y planos mecánicos, tenemos que saber algo de las turbinas, de las válvulas, de las compuertas, porque estamos llegando con alimentación eléctrica y con control a todos estos equipos, y esa es responsabilidad nuestra. Y los planos de los fabricantes, bueno, es el diseño de las máquinas. Hay que revisar el diseño de los generadores, diseño de los transformadores, la celda, etcétera, que estos diseños se ajusten realmente al proyecto en cuestión. Ahora, hay siempre un organigrama en un proyecto, aquí hay un ejemplo, y hay categorías de jefe, proyecto, especialidad, proyectista A, B y C, y todos estos entran entonces en estas cajitas con una tarifa y también con sus horas de trabajo, con sus HH. Ustedes también a nivel de su grupo deberían tener un organigrama. Algunas conclusiones: lo importante es conocer las etapas de un proyecto porque como profesionales deberíamos ejercer en cualquier etapa en buena forma, digamos, la profesión.
conocer la exactitud o el margen de incertidumbre de cada etapa. Ya vimos que al principio era un 30% y después terminamos en un 10%. Y finalmente en un 0% cuando estamos ya en la etapa del contratista. Ahí no podemos tener errores porque hay pérdida o hay ganancias, pero no podemos tener incertidumbre. En la etapa del mandante dijimos que era estimada y en la etapa del contratista ya conocemos todos los datos de los equipos, porque ya los estamos comprando y los tenemos en bodega o los tenemos recibidos en fábrica. Ahora, en el organigrama hay que tener un perfil de cargo, una responsabilidad, una jerarquía y una responsabilidad. Ahora, todo lo que les mostraba en las primera y segunda diapositiva con respecto a las cajitas que van en el tiempo, eso no está normalizado, no hay una norma que defina eso. Lo que yo les mostré es lo que dice la práctica, lo que dice el criterio general, digamos, cuando uno aborda estos temas. Y finalmente la importancia de la curva S, acusa avances y retrocesos. Es el termómetro del proyecto, por eso es importante. Y finalmente, recuerden esto, no lo olviden nunca, que un proyecto tiene un plazo y recursos limitados. Tenemos un plazo limitado y un recurso limitado. Si salimos de los plazos, aplicamos multa. Si falta el recurso, simplemente no podemos terminarlo porque el presupuesto se agotó. Bien, con esto concluyo la presentación. Ofrezco la palabra si tienen consulta a lo dicho o a lo mostrado. Ofrezco la palabra. Parece que no hay consultas, Oriol. Por lo menos nadie ha levantado la mano o dicho algo. Nadie Pasamos. levanta la mano. Así que voy a dejar de compartir para que comience esto. Perfecto. Ahora estoy dejando de compartir. Bien, vamos a... Mientras tanto, buenas tardes a todos. A ver, esto es otra cosa. Esto. Vamos a repasar un poco de lo que es el proceso de cotización, estado de pago, carta GAN. Esta es la parte formal de que finalmente ustedes puedan establecer sus estados de pago. Ustedes saben que en una empresa, si el pago no es en la cantidad y en el momento adecuado, puede causar serios problemas. ¿Ya? Para cotizar, por ejemplo, el metro, hay que considerar en su cotización riesgo inflacionario, riesgo técnico, transporte seguro. En el metro me acuerdo que tuvimos un problema cuando hicimos el metro línea 4, que en esa época justo hubo un mes en que subió el acero y subió el cobre. Y eso nos afectó en las bandejas y escalerillas y nos afectó a los conductores. Eso la gente que trabaja con todos los dineros tienen que considerar eso. Dentro de los precios de algún insumo hay comisiones de gastos de operación, hay impuestos, gastos bancarios, seguros, garantía, costos financieros y hay gastos generales. ¿Cuáles son los gastos generales? Oficina, luz, agua, etcétera. Hay que considerar un margen bruto, margen de negociación. ¿Qué significa? Ustedes llegan a un precio, ¿no es cierto?, considerando margen y todo, pero el ejercicio que se recomienda hacer inmediatamente, el margen de negociación. ¿Cuánto pueden descontar? ¿Cuál es el precio mínimo para que a ustedes les salga conveniente? Y finalmente, hay que elegir la moneda. A veces las licitaciones puede ser en más de una moneda, puede ser en peso, en UF, en dólares equivalentes, o bien en una combinación de ellos.
está el tema de la participación porcentual. Y aquí hay una planillola real que hicimos para el proyecto Metro Línea 44A, en que esto ya es por parte del contratista, en que teníamos por Siemens una parte importada y una parte local. Parte importada, interruptores de poder, DSF6, celdas de media tensión, etcétera. Parte local, compra de ferretería, obras civiles, construcción, materiales propios para la construcción, tableros de control y protecciones. Están separados acá. Y en estas líneas tenemos los riesgos inflacionarios, riesgo técnico, aquí hay unos porcentajes, factor de gastos de operación, los cargos, hay comisiones, impuestos, gastos bancarios, seguros, garantías, inclusiones, gastos generales, resultados de ventas, comisión. Aquí siempre digo en los gastos generales, que tiene que ver con la oficina, luz, agua, transporte, Siemens tenía establecido que en todas sus ofertas el gasto mínimo iba a ser un 12%. Bueno, margen bruto, margen de negociación. Y aquí está, chuta, hay que subirla. Aquí está el costo, y sumando todas estas cosas hacia este lado, está el valor finalmente de la oferta. Está con todo. Me acuerdo que en esta oferta empatamos con una empresa española y rápidamente se pudo hacer un descuento y se adjudicó la oferta. Ese ejercicio hay que hacerlo siempre. Los costos para evaluar o para presentar una oferta, en lo que están haciendo ustedes ahora, que es la ingeniería, ya hay que considerar las distintas disciplinas que participan en la ingeniería. Hay que hacer estudios, en este caso, ingeniería de detalles, dice ingeniería básica, pero ustedes hacen los de detalles que explicó el profesor, y los diseños. Eventualmente hay viajes, ustedes no van a tener viajes porque lo van a hacer acá desde Santiago. En el suministro tenemos tableros de protecciones y control, celdas de media tensión, todo el equipamiento que puede estar, incluso sala eléctrica, banco de baterías, cargador de batería, cables de media tensión y baja tensión, escalerillas, canalizaciones, pernos de anclaje, misceláneos. También está la instalación de faena, movimientos de tierra, fundaciones, sala de control, túneles de cables, etcétera. ¿Cómo se presentan las cotizaciones? Bueno, ustedes ya hicieron, los antiguos, una presentación el semestre pasado, en que hay que poner los antecedentes técnicos y comerciales, redactar exactamente qué es lo que es el alcance. Si ustedes ofrecen una cosa que no está en el alcance, producto de esta cotización, están obligados a entregarlo en el plazo de su carta GAN. Y para eso se le da seriedad a las cotizaciones con garantías y multas. Hay boletas de garantía y multas. Y esto no es un llamado a licitación de un proyecto grande, pero sí por ingeniería se ponen garantías y multas. Como se dijo antes, hay un inicio y un plazo de entrega. Bueno, aquí está indicado dónde van a hacer la entrega, el precio, la forma de pago. La forma de pago en una oferta de ingeniería normalmente, cuando son varios meses, va por estado de pago. Incluso se puede pedir hasta un anticipo. Bueno, fecha máxima de entrega de la oferta, método de trabajo, organigrama, programa. Perfecto. Aquí está, uy, me quedó grande por algún problema, pero no
Bueno, no lo vamos a resolver ahora. Aquí está para una central eléctrica y los sistemas asociados, el programa. Hay obras civiles, arquitectura, están las distintas especialidades. Y finalmente hay un programa, aquí está la planilla Excel, pero como bien dijo el profesor, se pueden apoyar en el Microsoft Project, que finalmente esto después se lo puede exportar a Excel. También funciona al revés, desde el Excel se puede importar desde el Office. Perdón, el Project. La gracia del Project es que ustedes ponen estas actividades de la línea 23, pórtico llegada a la subestación, la puesta en marcha, ponen estas actividades y aquí van poniendo el tiempo de duración con un plazo un poquito más grande, en que hay unas cosas de relajación que se puede desplazar esta barra, y para eso el software Microsoft Project, que es gratuito desde el Office, es bastante sencillo y intuitivo de usar. Bueno, aquí siguen aquí están las actividades con más detalle, en que normalmente uno trabaja con esto, por ejemplo, toda esta descripción, ubicación de subestación en terreno, diagrama unilineal, todo esto se llaman entregables. Una vez que construye los entregables para hacerlo más ordenado para ejecutar, uno le tiene que poner un código o numeración del documento, si es plano, estudio, memoria de cálculo. Y normalmente va un código que es propio en este caso de la empresa que desarrolló la ingeniería, SDI, y va la numeración de acuerdo a lo que pidió el cliente. Incluso esto va para más, puede crecer hacia la derecha para poner los plazos para entregar, el responsable y todo eso. Así es mucho más fácil hacerle seguimiento. Si ustedes tienen aquí en el project, normalmente lo pueden hacer, tienen la lista de entregables que vimos del proyecto, todos sus entregables que están acá, tienen que sumar 100% hasta el final. ¿Ya? Aquí está el 100%. Aquí está indicado un porcentaje de acuerdo al avance. Incluso a la actividad o entregable le pueden poner un peso. Finalmente van un 100%. Y aquí, esta curva S o curva de avance está detenida, se presentó en esta fecha, el 11 de agosto. ¿Y qué pasó el 11 de agosto? ¿Por qué están marcando estas cosas? Lo programado es esta línea de acá, azul. Lo desarrollado es la línea roja, hasta el 11 de marzo. Resulta que como la línea roja va por abajo, está atrasado. Es decir, su proyecto es como si estuviera donde se corta esto, por acá. Un mes atrasado. Y esto que está acá abajo, lo azulito, es la reprogramación para llegar al mismo término de lo programado. Finalmente, el estado de pago, que para una empresa chica que hace ingeniería es fundamental, normalmente los estados de pago son mensuales, uno entrega esta hoja al cliente, esta es una hoja real del semestre pasado, en que está el valor de la oferta, en la fecha que separaron para entregar este estado de pago, que es el 24 del 11 del 21, llevaban o hicieron hasta esta fecha un 50% que está aprobado. O sea, aquí está la mitad. Normalmente se pone el valor acumulado, el valor que falta, y al final, esta cantidad que está acá, en el último estado de pago tiene que llegar al 100%. En algún semestre
unos alumnos, más de un grupo fue, entregaron que su estado de pago no llegaba al 100%, el último, llegaba a un 95% creo. Y la respuesta fue bien clara, les tengo que pasar multa. ¿Por qué? Porque no terminaron el proyecto. Hicieron el 95% del proyecto. Tu estado de pago final debe considerar el 100%. Y como toda cosa, como esto es legal, hay un representante que ustedes definieron de acuerdo a las funciones de los integrantes del grupo, que tiene que entregar el estado de pago firmado. Este estado de pago se revisa por el mandante y lo devuelve firmado. Con este estado de pago firmado por ustedes y firmado por el mandante, van a la caja y cobran el dinero que está indicado acá. ¿Alguna consulta? Pregunta, yo le hago la pregunta al curso. ¿Qué tienen que hacer para adjudicarse una oferta? ¿Qué creen ustedes que es lo clave? Ser barato igual. ¿Y cómo lo haces para ser barato y ganar plata? Hay que calcular bien todos los costos de los equipos, el tiempo también, y además no salirse de la línea base del proyecto porque eso va a generar multa y retraso, y siempre que se retrasa también es más caro. Sí, sí. Yo creo que aquí hay que optimizar los tiempos. Si tú puedes optimizar los tiempos, puedes descontar. Una forma de optimizar tiempo es que estas actividades, las que se puedan, vayan en paralelo con el mismo equipo de trabajo para tenerlo al 100% ocupado y no trabajos puntuales. Ese descuento, cuando uno presenta la cotización, es lo que uno hace en la vida también. Uno pide una cotización, ya cuesta 100. Oiga, ¿me puede descontar algo? Y finalmente hay que estar preparado para ese escenario. Puede ser acá el descuento en dinero o puede ser que el plazo sea más corto. Y para que el plazo sea más corto, en vez de comprarle suministro a un proveedor que está en el extranjero, a lo mejor es más sencillo a un proveedor nacional que tiene un plazo de entrega que no considera el transporte desde el extranjero. Pero hay que ver esas alternativas, no hay que estar tan cerrado. De hecho, una cotización no es estática. Ahora, en estas cotizaciones también hay malas prácticas. Se las voy a comentar, pero para que no lo hagan. Normalmente hay una bolsa de plata o presupuesto asignado para el proyecto. Y llega alguien, calcula y dice, oye, ¿y cómo pudo cobrar tan barato? Y cobran barato, y bajo costo. Les va a tocar más de alguna vez. Pero el negocio era adjudicarse el proyecto, porque en definitiva son empresas especializadas que van a ver todo lo que son los adicionales al proyecto. Y eso normalmente, para estos adicionales, el mismo contratista los cobra. O sea, además del presupuesto, cobra los adicionales y con eso logra sacar utilidades. Yo lo he visto en algunas oportunidades y a veces le resulta mal porque el contrato puede que diga que no hay adicionales. Tienen que hacer el proyecto por ese valor que se lo adjudicaron. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto. Lo otro que existe en los proyectos grandes de ingeniería, voy a mencionar el caso que me acuerdo de Ingendesa, el proyecto RALCO. Ingendesa hizo su cotización y vendió el proyecto RALCO, no sé, RALCO, bueno, RALCO lo vendió como en 100.000 HH, porque esa era la moneda, las HH. Y resulta que terminaron el proyecto, eso estaba dicho en el contrato, y en vez de gastar 100.000 HH, gastaron 90.000. Puede estar equivocado en las cantidades, pero era de ese orden. Y resulta que el mandante, RALCO en este caso, se ahorró 10.000 HH.
Y esas 10.000 HH estaban en el contrato, decía que si excedían, o sea, gastaban menos, esas 10.000 HH se dividían a la mitad. 5.000 se quedaba el mandante y las otras 5.000 eran para la empresa. Y la empresa, a su vez, esas 5.000 HH la distribuyó entre todos los participantes, que es una forma de dar un premio por sacar más barato y rápido un proyecto. Eso también se da. Y es razonable porque así están motivando al contratista a que saque un buen proyecto rápido y lo premian. El premio también se considera. Profe, pero eso todo está como en la base de la licitación. Como que Eso, saben desde el en principio es- que va a ser así. sí, bueno, en esto que está acá, por ejemplo, en estos proyectos chicos, la ingeniería de ustedes, eso no está dicho siempre en el contrato, por eso es que es bueno incorporarlo, conversarlo. Por ejemplo, en su cotización, cable de premios y las condiciones. O sea, si no está escrito en el llamado a licitación que hizo el mandante, no está, no hay cómo cobrarlo. Uno no puede confiar, o sea, no debe confiar en la buena voluntad. Tiene que estar escrito, es lo ideal. En el contrato de Ralco estaba escrito. No sé si, don Arturo, usted puede colaborar con alguna de estas Sí, cosas reales. no, sí, sí, es interesante. A ver, o sea, en un contrato pueden haber multas y premios que están establecidas en las bases. Ahora bien, si la fecha de término del contrato, voy a decir algo, es el día, no sé, 30 de diciembre del año 2022, de este año, digamos, 2022, y el contratista no termina en esa fecha y se pasa para enero del 2023, va a tener una multa diaria, por ejemplo, de $8.000 diarios. Estoy inventando algo. Entonces tiene multas de $8.000 diarios hasta que cumpla 100% con el contrato. Pero por otra parte, si ese contratista terminó el día 1 de diciembre, o sea, terminó un mes antes, entregó todo conforme un mes antes, significa que la central, tomemos el ejemplo de Ralco, puede partir generando desde el 1 de diciembre en adelante, o sea, estaría generando del 1 al 30 de diciembre un periodo que no estaba considerado con ingresos por venta de energía, los va a tener. ¿Por qué? Porque el contratista hizo un esfuerzo y adelantó, digamos, la fecha de entrega y puesta en servicio de la unidad. Entonces, esa plata, esos ingresos que va a recibir la empresa Ralco por venta, digamos, de energía, por un mes, digamos, de adelanto de venta, esos ingresos se reparten como premio entre el contratista y, y Ralco, y la empresa propiamente tal. Entonces, es una forma, digamos, de incentivar al contratista para que se esfuerce un poquito más, termine antes y gane, digamos, una platita extra por el solo hecho de adelantarse, digamos, a la fecha formal de término de las obras del contrato. No sé si queda claro ese ejemplo. ¿Les queda claro al curso ese ejemplo? Sí, profe. Ya, perfecto. Ese es mi alcance, Oriol. Ya, Me ha tocado perfecto. ver en algunas medias centrales, me ha tocado ver ese caso que los contratistas han terminado antes y la generación también ha comenzado antes y por lo tanto esas platas se reparten. Sí, porque la Esa es venta la idea, comienza antes. Correcto. porque la venta comienza antes, entonces esa es un premio para el contratista por su esfuerzo. Eso es lo que te puedo agregar. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna consulta de esta presentación? Aunque ustedes hoy día entregaron ya su cotización. Bien, si no hay consultas, vamos a pasar a los proyectos. Hasta el momento, hasta antes de iniciar la clase, habían 6 cartas ofertas presentadas.
De los que están presentes, ¿hay alguien que no haya entregado todavía? Porque faltan 3 grupos. Ok. Lo otro, ¿alguien tiene alguna duda o consulta respecto al enunciado o al alcance del proyecto? Profe, yo quería preguntar algo. Eh, es que nosotros pusimos en la carta de cotización, en una ¿Qué, parte que qué proyecto es? el 5. ¿Ya? Pusimos en la parte donde era entrega de información por parte del mandante. Pusimos que deberían entregarnos toda la información que nosotros requiriéramos para la realización de los planos. Por ejemplo, como planos de ingeniería básica. Entonces quería saber si eso eh, va a ser necesario, o sea, lo pusimos por si acaso, pero en caso de que nosotros necesitemos esa información adicional, ¿ustedes nos las podrían dar o es como, o no tienen más información respecto a estos proyectos? Mire, Ese es la central eólica, ¿no? La que están viendo ustedes Claro, de Magallanes. La idea es que con la información que está en el enunciado del proyecto, ustedes inician su ingeniería de detalle. Esa ya es la idea. entonces, esa sería como la información que ustedes nos darían del proyecto y nada más. Exactamente, exacto. Ya, Es decir, perfecto. ustedes tienen que definir los equipos, las dimensiones, el costo y todo lo demás. O sea, parten con su ingeniería de detalle, asumiendo que todo el resto ya está ok, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Ya. en la práctica, esto ocurre, ¿ah? Lo que tú dices, tú pides información y el mandante no la tiene para pasarte los planos anteriores. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Qué caminos tienes para seguir desarrollando tu proyecto si no te mandan la información? Eh, ahí está complicado. Lo otro Es- sería como proponer una solución nueva, pero eso no necesariamente puede estar dentro de los alcances del proyecto y habría que cobrarle más al mandante. sí, yo lo que haría, lo primero que haría, a ver si ustedes tienen otra idea, la dicen nomás, Ujú. es una visita a terreno, hacer un levantamiento. Ok, Eso se hace, se cobra aparte también, como bien dices tú, pero lo que no puede ocurrir es que no puedes quedar detenido. Si no tienes posibilidad de visita a terreno, hay que suponer cosas e indicarlo. Muchas claro. veces me ha tocado el tema de la malla de tierra. No tienen la medición de la resistividad. Sin embargo, hay documentos que te dicen por el tipo de terreno, la zona geográfica, qué valor estimado aproximado puede usar. Y uno hace esas consideraciones y lo pone como dato. Y dice, no está autorizado la visita a terreno para hacer la medición de resistividad. Y sigues avanzando. Lo peor que podría ocurrir es que ya avanzado el proyecto, necesite un dato afirme de la resistividad de terreno y tienes que ir a terreno y medir y trabajar con un valor real. Eso significa que tienes que modificar, de acuerdo al valor real de la resistividad, tu memoria de cálculo. Como te lo aprobaron avanzado el proyecto, tiene el tema del plazo y el costo. El costo sin duda que lo vas a cobrar y el plazo ya es el plazo del momento en que te aceptaron el presupuesto. Pero tienes que avanzar, o sea, lo peor que puede ocurrir en un proyecto, oye, estoy detenido porque no me ha llegado tal información. ¿Se entiende la urgencia, no? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Hola, profe, yo quería consultar sobre el proyecto número 7. Ya. Ahora no, lo estoy abriendo. Y es que de hecho tenemos varias consultas. Ya. En primer lugar, sobre la información que nos enviaron en el enunciado, nos mencionan que nuestro parque está ubicado en Victoria. Sin embargo, cuando nosotros buscamos información sobre el Parque Eólico Camarico, dice que está en Ovalle, que es Coquimbo, que son como lugares totalmente diferentes.
pero en verdad no sabemos cómo No, si usar la información del enunciado o de la información que estamos buscando no, en internet. la del enunciado, porque aquí este parque, de acuerdo al enunciado, que no está en la ubicación real, está entre la subestación Las Palmas y la otra no recuerdo cuál es, ¿ya? Y está a una cierta distancia, Pan de azúcar, sí. Pan de Azúcar, ¿ya? Entonces, tú ese parque tienes que conectarlo al sistema eléctrico nacional, pero ¿a cuánto? ¿A 5, a 10, a 15, a 20 kilómetros? ¿Qué dice el coordinador eléctrico respecto a las distancias mínimas? Entonces, la idea es que ustedes repasen esa normativa e indiquen el mejor lugar para conectar el parque eólico. Claro, entiendo. Bueno, lo segundo también tiene que ver con el enunciado. Sobre los entregables, nos mencionan que tenemos que entregar el alumbrado en un software que se llama Dalux, que de hecho le Dialux, enviamos un correo y no me queda claro por qué tenemos que hacer eso como de una planta eólica. Quizás algo obvio, pero no me queda claro. ya. La planta eólica, vamos a suponer que vas a hacer el diseño del alumbrado exterior, es decir, el alumbrado de calles, Ujú. ¿ya? Si hay en algún edificio, pero creo que no está en el enunciado como del edificio. ¿Ya? El alumbrado de calles. La normativa chilena, el pliego eléctrico habla de 15 lux para las calles. Entonces, tú tienes que hacer un diseño con qué tipo de luminarias vas a poner. Probablemente sean tipo LED. Esto está en el norte, ¿no? En el norte hay un decreto supremo que es el 63, que dice que las luminarias no deben reflejar en el suelo porque hacen contaminación lumínica. Entonces, Claro. hay que elegir el tipo de luminaria y ubicarla adecuadamente para iluminar la calle que no tenga menos de 15 lux. El cálculo de esos 15 lux o lo que salga lo hace el programa Dialux. Es bastante Ya. intuitivo de hacerlo, de usarlo. El Dialux es un programa que es, primero que nada, gratuito. Lo pueden bajar de internet. Como te digo, es intuitivo y los que hicieron este programa son la mayoría de los fabricantes, es decir, Philips, General Electric, etcétera. Entonces, la gracia del Dialux es que tú puedes seleccionar el tipo de luminaria y puedes comparar las marcas entre ellas, ¿ya? Ok, De tal forma que sí. a lo mejor el alumbrado de calle, voy a inventar, Philips tiene 50 luminarias de 20 lux, no, de 100 lux, pero a lo mejor el General Electric eso mismo lo hace con 90. Son menos luminarias, menos mantenimiento. Por eso es que es gratuito. Tú ahí tienes todas las curvas, las luminarias oficiales de todos los fabricantes. Ya, comprendo. ¿Ya? Otra consulta que todavía me quedan 3 Oye, es sobre el diagrama unilineal. ¿ya? ¿Sí? Este tiene que, en nuestro caso de la interconexión de un parque eólico, debe abarcar solo la interconexión en sí o también debemos considerar los equipos que están dentro de la planta misma. Mira, la subestación de salida, no sé si está indicada, está cerca de la línea. Y la pregunta es, ¿cómo te conectas a la línea? ¿Cómo crees tú? Dime algo, ¿cómo crees tú que deberías conectarte a la línea? Yo me imagino como con una intersección, de hecho nosotros suponemos que tenemos que tener ahí una derivación, tape-off, como dicen en el enunciado. ¿Tapov? Claro. Ya. No es así. A ver. Eso es válido si es que, no tenías por qué saberlo, pero yo te lo estoy contando. Ya. Eso es válido si es que la línea fuera una conexión a una línea privada. Pero esta Ujú. línea entre Pan de Azúcar y no me acuerdo ya la otra, Las esa Palmas, línea, Las Palmas, ¿sí? Es del sí, sistema interconectado, ¿ya? claro. El sistema eléctrico nacional. Y la normativa de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio indica que para conectar estas cargas o estas centrales a línea del sistema eléctrico, tiene que ser con una derivación hacia la subestación
y tiene que ser esa subestación con interruptor y medio. Ah, Entonces, claro. entonces ya te está limitando y no es un tap-off. ¿Por qué? Porque si hay una falla en la línea, las protecciones que tienen que actuar son las de la subestación y no cortar la línea. Ya, comprendo. Ya, así que buscar, no me acuerdo exactamente el artículo, pero en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio está indicado. Ya. ¿No? Y Sí, sigue sí, nomás. disculpe, lo interrumpí. Ah, ya, bueno. La última consulta, no sé si yo pueda compartir pantalla, pero si no puedo explicarla, que nosotros para armar esta carta de cotización nos Ahí, guiamos bastante. Melissa, comparte nomás. Sí, espero que se vea. Ya. Nosotros para armar la carta de cotización nos guiamos bastante de una plataforma de seguimiento, o sea, de gestión que tiene el coordinador, en donde ellos exponen, por ejemplo, aquí un parque eólico y todos los entregables que tienen asociados, donde se destacan que son bastantes estudios, como por ejemplo estudio de flujo de potencia, estudio de estabilidad transitoria, etcétera, todos los que se ven en este esquemático. Entonces, yo quería preguntar si el alcance de nuestro proyecto incluye realizar todo esto No, como con la motivación de que sea lo más cercano a la realidad posible, estos o qué estudios tanto podemos simplificarlo. no, estos estudios no. ¿Qué dice el grupo 6 al respecto de esto mismo? El grupo del ETAP. Mira, hay un grupo que es el grupo 6 que ¿Sí? van a hacer una ingeniería básica del ETAP. El ETAP Ujú. hace todos estos estudios, es un software. Y ellos lo van a explicar de tal forma que el curso, o sea, todos ustedes sepan qué hace y cómo funciona relativamente cada uno de estos módulos. Por lo tanto, hoy día ustedes no conocen el software, el ETAP. El Big Silent también hace algunos de estos módulos, Sí, sí. pero salvo que alguien conozca del software, pero no, la idea no es el estudio. No, yo diría que no ofrezcan el estudio porque no lo van a terminar nunca. Claro, pero entonces no realizamos ni siquiera un flujo de potencia porque nosotros Tienen que estipulando hacer, dijimos podemos hacer un flujo pequeño, como considerarnos, no sé, quizás en la región, el área, muy simplificado. si tienen las herramientas para hacerlo, de acuerdo. Pero aquí, ¿qué es lo Ya. que hay que hacer? Diagrama unilineal, diagrama de disposición, el cálculo del punto mejor de interconexión. En el punto mismo de interconexión, ¿qué van a poner? ¿Algún equipo? ¿Cómo se hace? Ah, comprendo. Sí, y eso es. Ya. ¿Y qué otra cosa? Bueno, esa era la consulta. Perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, no hay por qué, Melissa. ¿Alguien más que tenga dudas de su proyecto? ¿No? Bien, entonces, don Arturo, yo creo que por aquí podemos dar por terminada la clase. Sí, correcto. Por mi parte no hay ninguna otro comentario, así que nos despedimos y vamos a revisar entonces las cartas cotización y posiblemente el próximo miércoles podemos tener ya la nota, Oriol, ¿ah? Ya, perfecto, Para informársela al curso. perfecto. La carta cotización y los comentarios que tengamos a cada carta. Eso sería todo por mi parte, no tengo más No, cuenta. no, yo tampoco. Perfecto, caballeros, muchas gracias por la asistencia y bueno, como siempre, cualquier duda que tengan, manden correos y si no, nos vemos el próximo miércoles. Oriol, nosotros internamente podemos seguir conectados si tú quieres para responderle a ¿Ya? Ok. la alumna. Si tú quieres, a ver, voy a tratar de... Chao, profe, que estén bien. Cuídense. Ya, hasta Listo. luego. Que estén bien, Chao, nos profe. vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe. Ya, chao, gracias. Don Arturo, Eh, lo llamo por teléfono mejor porque para que se quede grabada esta clase, si no va a quedar grabado lo que pongamos para la alumna. Sí, no, ya. Conforme, ya. Voy a dejar de compartir. Yo lo llamo al tiro, ¿eh?